pues me di cuenta que no solo se trataba de cosas técnico-asistenciales, Ok. ¿sabes? Desde una aplicación de un medicamento intramuscular, ¿no? Por vía intramuscular, ¿no? O sea, que es como siempre que eres enfermera, ¿sabes inyectar? Ah, claro, sí. Y está bien, o sea, está bien, no pasa nada, ¿no? Tenemos también que aceptarlo. Que en estos momentos se nos vincule y se nos asocie y relacione con actividades técnico-asistenciales, pues también es una realidad. Lo que me sorprendió quizá era cuando se tocaban aspectos de filosofía del cuidado y cuando a lo mejor en epistemología llegaban a decir nuestras profesoras, en su mayoría eran mujeres todavía, es una disciplina y como disciplina tiene un objeto de estudio. Ah, caray, o sea, que también es cuestionable, ¿no? Si en realidad el cuidado es el objeto de estudio en la enfermería. Bueno, ya lo tocaremos si quieres después. Pero sí, o sea, a mí eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Y en sociología, bueno, llevábamos como asignatura también ciencias sociales. Y pues bueno, nada más leíamos a Augusto Comte, pero pues decía, oye, ¿a poco todo esto tiene que saber una enfermera, ¿no? Para poder proporcionar una atención. Y pues sí, ¿no? O sea, entonces parecería que yo lo comprendía también con una formación acotada, muy dirigida a aspectos meramente técnicos en el marco de la biomedicina, pero pues no, o sea, en realidad pues abarcaban muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo primero que me sorprendió, ¿no? Ok. O sea, como ubicarla como una disciplina, ubicarla que tiene un objeto de estudio, según sí, según no, eso no lo vamos a debatir. Pero pues bueno, eso fue lo más interesante, es decir, oye, entonces realmente es una profesión, ¿no? Hay una Exacto. filosofía del cuidado, entonces eso fue lo que se me hizo como muy interesante. Y pues bueno, también quizá también un poco controvertido, ¿no? Que a mí lo que me pasaba en las clases, y estoy hablando de una generación de la licenciatura en enfermería muy temprana, ¿no? Entonces, no creo que pase ahorita en los espacios universitarios, ¿o sí? Que lo que se decía en la clase de enfermería se repetía mucho en la clase de ciencias médicas, ¿no? Entonces, decía, caray, bueno, pues bueno, vamos a ver la clase de ciencias médicas uno y la clase 2 de ciencias médicas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como que todavía no estaba muy enfocado a lo que tendría que ser el cuidado, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso fue como mi primer sorprenderme cuando ingreso a la licenciatura en enfermería. Y de tu llegada con los pacientes, ¿tú recuerdas tus primeras prácticas? ¿En qué semestre fueron? Tu llegada a, no sé si fue un centro de salud, primer nivel, o si fue en un hospital. Y tu primera llegada con los pacientes, ¿cómo fue tu cercanía? Porque a mí hay algo que he descubierto recientemente también estudiando más de cerca la enfermería y queriendo tener más conocimiento de ella. He redescubierto esta parte de la que hablas, filosófica y tener un objeto de estudio, etcétera. Pero lo cierto es que cuando llegamos a un hospital, pues las cosas son diferentes, ¿no? O sea, uno llega como, ay, sí, somos una disciplina y, ay, wow, la ciencia del cuidado, ¿no? Mm, Y llegas y lo que les digo, pues al final vienes de una escuela pública, la mayoría de las veces tus prácticas son en hospitales públicos. Si te va bien, irás a un tercer nivel, a un gran instituto de salud, de esos que hay allá en el sur, que tienen grandes procesos, que al parecer tienen, no quiero decir que todo es perfecto ahí, que tienen el personal completo, pero pues sí me ha tocado ver que no atienden para nada la cantidad que atienden otros institutos de color verde, por ejemplo, ¿no? claro, Que no, claro. no se compara con la cantidad de pacientes. Llegas a la realidad de los hospitales y es como, ouch, ¿en qué momento hago mi proceso enfermero? ¿En qué momento yo veo que toda la ciencia del cuidado de mi paciente y sus necesidades y Mm, aplico lo que aprendí de la filosofía de la enfermería y bla, bla, sí. bla, ¿no? Para ti, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue esta cercanía con los pacientes, encontrarte con la realidad, ver a los pacientes la primera vez que tienes que llegar y acercarte a ellos? Sí, pues bueno, yo recuerdo que la primera práctica intrahospitalaria en un segundo nivel que hice fue una práctica de materno infantil. Fue el primer servicio por el que roté fue la TOC. Entonces, Gran inauguración. sí, no, bienvenido. Bienvenido a la enfermería. Entonces, pues bueno, la tocó llena, ¿no? Llena de pacientes. Y yo solo recuerdo una enfermera que me dice, un expulsivo. Y justo estaba aplicando una metoclopramida a la paciente y me dice, ten, quédate aquí y pásaselo. Voy al expulsivo. Y yo, pues, a lo mejor como un enfermero Nobel, o sea, su primer práctica intrahospitalaria, y yo, ¿pero qué le estoy pasando? ¿Qué le estoy haciendo? Y de repente llega mi docente, ¿no? ¿Qué le está administrando? Y yo, no No tengo sé. ni idea.
No, pues ya te imaginarás la que me llevé, ¿no? Sí, O sea, claro. ¿cómo? Recuerda tus, en esos momentos eran 5 correctos hace muchísimo tiempo. Hace unos cuantos años. También Sí, los míos, ¿eh? O sea, no hay, tampoco creas que hay tanta distancia entre tu edad y la mía, es bueno, muy cercana. sí. Entonces, pues, ¿cómo es posible que no te sepas los 5 correctos? Y yo, pues es que yo iba pasando, profesora, y de repente, pues se fue al otro lado la enfermera y me dijo que le pasara esto. No es posible. Y nada, pues ya te imaginarás, ¿no? A estudiar fármaco, a estudiar tus 5 correctos, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo primero que vemos de esta narrativa que te estoy diciendo, pues es una brecha muy, y creo que me parece que es existente todavía, una brecha muy grande entre lo que se enseña en los espacios universitarios y lo que se hace en los espacios intrahospitalarios, ¿sabes? O sea, me parece que sí hay una brecha entre lo que estamos aprendiendo en estos espacios y pues ya resulta que te toca la terapia intensiva y pues a lo mejor hasta en ese tipo de espacios prescindes de un modelo teórico para poder proporcionar la atención, ¿sabes? Sí, o sea, tanto nos reiteran que pues bueno, se supone que la atención de enfermería se tiene que utilizar determinado modelo teórico, etcétera, pero pues incluso ya cuando estás en la práctica ya vas a cuestionar, ¿no? Y a Claro. criticar si realmente se requiere o no. O sea, dices, realmente requiero poner una diagonal en el patrón funcional y, o sea, entonces sí hay que, llegas a criticar muchos aspectos cuando ya estás En la en la práctica. práctica, sí, en primera línea. Entonces, pues sí, es una brecha inmensa. Y también te creas como tus propios modelos, ¿no? Que yo creo que esa es una de las ventajas de tener tantas teóricas y tantos modelos para poder trabajar y dar la atención clínica a los pacientes. Yo creo que sí hacemos ciertas adaptaciones, que al final todos están comprobados, ¿sabes? Pero siento que sí podemos hacer como ciertas adaptaciones que se adecúen un poco más a nuestros planes de cuidado, a nuestras instituciones, porque pues, hay muchas diferencias entre una institución a otra, a nuestra forma de trabajo. Mm. Y creo que eso yo lo siento como que también es pues válido. Entonces, yo creo que son herramientas que están ahí para ser usadas, pero no, bueno, yo eso pienso yo, no de esa manera como tan estricta como a veces lo entendemos en la universidad. Sí, bueno, yo en realidad, con el poquito tiempo que tengo ejerciendo la enfermería, que ya van siendo casi unos 15 16 años, y por la formación que tengo, yo cuestionaría, ¿no? Si en realidad se requiere de un modelo teórico, ¿no? Al final, terminamos haciendo a nivel intrahospitalario, y hablo del escenario de una unidad de cuidados intensivos, la aplicación de procedimientos y técnicas en el marco de la biomedicina, ¿no? Entonces es más un requisito el poner una diagonal en el patrón funcional que a lo mejor una valoración cefalocaudal, ¿no? O medir la presión intracraneal o estar al pendiente del diámetro pupilar o del deterioro rostrocaudal, ¿no? O sea, entonces a mí me parece que hay muchos aspectos que nos enseñan quizá en estos espacios universitarios, tendrían que ser criticados y por hacerlo y por crítica estamos entendiendo como cuestionar los juicios a priori, ¿no? Que se dicen en la academia acerca de las teorías de enfermería, ¿no? Entonces, un juicio a priori sería, para poder dar atención de enfermería requieres de un modelo teórico. No, yo diría que no en mi escasa formación y en los escasos años que llevo ejerciendo, ¿no? Entonces, habrá quien diga que sí, ¿no? Y usualmente quien dice que sí es quien da el curso de teorías y modelos y también el que da el curso de Nanda Niknok. Esto lo digo yo, no le está diciendo igual. Entonces, pues sí. Y suscribo, no, no es cierto. Entonces, pues bueno, habrá quien diga que no, ¿no? Y dicen, no, pues es que se requiere para darle identidad a la profesión. Bueno, pues sí, no lo sé, ¿no? No lo sé, Rick. Me parece falso. Es que yo creo que va más hacia ese sentido. Yo pensaba mucho como tú, ¿eh? O sea, yo era mucho más del lado justamente de ejercer la enfermería como una de las profesiones de la biomedicina y ya, o sea, eso era suficiente, ¿no?